En primer lugar, la charla con la que vamos a empezar, la idea es poder dar un pantallazo mundial de la situación de la tuberculosis y un poco las líneas de trabajo del programa Hoy por Hoy, lo que venimos haciendo, poder compartirlo con ustedes. Por supuesto, la idea es que esto sea también un intercambio porque a nosotros nos nutre saber y acercarnos a los lugares donde realmente la problemática sucede, más allá de que tenemos experiencia en terreno, pero todo lo que sea territorial realmente nos fortalece, nos ayuda a que después podamos, dentro de nuestro margen, para poder elegir o poder propiciar algunas pequeñas decisiones, es muy importante alimentarnos y conocer siempre un poco más la realidad. Empezar un poquito con un pantallazo general de lo que es la tuberculosis y de lo que ha sido en la historia. Algunos la definen como la enfermedad que más muertes y más sufrimiento ha causado en el mundo, como enfermedad única. Sabemos que es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se confirmó por estudios científicos, se la pudo ubicar que tiene 70.000 años de antigüedad, que antecede al Homo sapiens, la bacteria, y sus ancestros, otras bacterias parecidas de las que provee, tienen 150 millones de años, o sea que ya hay antecesores de la bacteria de la tuberculosis que formaron parte de los primeros organismos bacterianos que habitaron el planeta. Así todo, fíjense cómo todavía sigue siendo una problemática sumamente importante sanitaria en el mundo y también de una relevancia muy importante en nuestro país. Nosotros, si bien sabemos que es producida por un agente infeccioso, pero definimos la tuberculosis como una enfermedad social, porque sabemos que implica un montón de cuestiones que exceden el agente etiológico que es la micobacteria. Es una enfermedad contagiosa y curable, y fíjense que en los últimos años se estima que se enferman en el mundo 10 millones de personas por año, y esta enfermedad, que es curable, prevenible, genera más de 1,5 millones de muertes cada año. Se estima que hay más de 3 muertes por minuto por tuberculosis en el mundo. 300.000 de ellas se debe a pacientes que están coinfectados con VIH. Y fíjense en el gráfico de la izquierda cómo entre las primeras 10 causas de muerte de enfermedades en el mundo, la número 9 es la tuberculosis, que es la enfermedad infecciosa por un solo agente que más muertes causa en el mundo. Así que esto nos da un panorama de la relevancia de esta enfermedad. Y recordemos que estamos hablando de una enfermedad absolutamente curable. Cuando miramos en una línea de tiempo del 2000 en adelante, vemos cómo hoy por hoy hay más muertes por tuberculosis que por VIH. A partir del acceso mucho más difundido a antivirales, se ha podido lograr que muera menos gente en el mundo por VIH, que es una enfermedad que hoy por hoy todavía no tiene cura, que es una enfermedad crónica, y sin embargo la tuberculosis, que se cura con 6 meses de tratamiento en la mayoría de los casos, sigue generando, hoy por hoy genera más muertes que el VIH. Esto es en el mundo. El otro gran problema también es el tema de la resistencia. La tuberculosis resistente, ya sea por resistencia a rifampicina, que es la principal droga esterilizante del tratamiento, o la multiresistencia, que se considera multiresistencia cuando hablamos de resistencia a las 2 principales drogas, isoniazida y rifampicina. Esto se estima que en el mundo hay aproximadamente un 4 a 5% de los casos de tuberculosis tienen esta característica. Esto hace que la enfermedad sea más difícil de curar,
requiera tratamientos más tóxicos, más prolongados, con drogas más caras, y es un problema también en aumento. Los primeros casos de tuberculosis resistente se debieron a malos tratamientos por diferentes motivos. Hoy por hoy ya los casos de tuberculosis resistente en nuestro país se deben fundamentalmente al contagio, o sea que la mayoría ya no tiene antecedentes de tratamientos mal hechos previos. La mayoría de los contagios ahora de personas que tienen tuberculosis resistente es porque directamente se contagian de otra persona. De hecho, acá hay varios grupos familiares y eso es lo que estamos viendo en diferentes lugares del país, sobre todo en las grandes ciudades, el tema de los grupos familiares de contagio de tuberculosis resistente. Bueno, a raíz de toda esta problemática y ya habiéndose declarado en el mundo la reemergencia de la tuberculosis en el año 93, a partir de la aparición masiva del VIH, es que en los últimos años, a partir del 2015, la Organización Mundial de la Salud, en la 67 Asamblea Mundial que realiza, establece lo que se llama la estrategia fin de la TB. Esto es un marco teórico que amerita una línea de acción para poder terminar con la tuberculosis, o por lo menos ese es el objetivo. Esta estrategia fin de la TB fue establecida por 193 estados miembros de la ONU, 193 países y estados que participaron dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una serie de 17 objetivos que tienen metas, que es para acabar con un montón de problemáticas. En el objetivo número 3, que es de salud y bienestar, queda inmerso la estrategia fin de la tuberculosis. Está en el marco de estos objetivos. Entonces, haciendo un poquito de historia, se puede ver cómo los que ya venimos trabajando en tuberculosis desde hace mucho tiempo, hubo diferentes estrategias que la Organización Mundial de la Salud fue propiciando y estableciendo como para líneas de acción en este tema. Primero fue la estrategia DOTS, del tratamiento supervisado, estrictamente observado, que acá en la región tienen una historia muy importante en este tema y probablemente muchos de ustedes hayan participado en estas líneas. Después, 2006, la estrategia Alto a la Tuberculosis y ahora, 2015, la estrategia Fin de la TB. Los conceptos se van como reubicando, digamos, no es que una cosa invalida a la otra. En general, estas líneas lo que hacen es como recalcular las líneas por donde continuar. Lo que sí es interesante de esta nueva estrategia, de la última, el fin de la TB, es que en relación a las anteriores, es que las otras estaban muy centradas en el sistema de salud. O sea, todas las actividades, el paciente tenía que ir al centro de salud, cumplir con la disponibilidad del centro de salud para poder hacer los controles, etc. Esta nueva estrategia lo que propicia es que hay que, digamos, flexibilizar algunas cuestiones del sistema de salud y que tiene que estar fundamentalmente centrado en el paciente. O sea, eso quizás es una de las cosas más notorias en cuanto al cambio de esta estrategia con lo que se propiciaba antes. Esta estrategia Fin de la TB tiene 3 pilares fundamentales. El objetivo es, por supuesto, como su nombre lo dice, poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis, y tiene hitos y metas. Para el año 2035 sería lo que establece esta estrategia. Para poder alcanzarla, lo que ellos dicen es que hay que reducir un 95% las muertes para el 2035
y un 90% la tasa de incidencia. Esto que parece fantasía y Disney, digamos, cuando uno lo mira, porque cuando uno lo coteja con la realidad de lo que vive todos los días, realmente pareciera como algo muy distante. Así todo tiene una lógica. La realidad es que si uno profundiza y puede leer un poquito, con un poquito más de profundidad de qué se trata esto, la verdad es que si uno pudiera hacer lo que dice la estrategia Fin de la TB, es posible acabar con la enfermedad. Acá está un poco medido, o sea, tiene toda una cuantificación de cuánto hay que ir bajando para poder llegar al 2035 con fundamentalmente tres variables que son las que proponen. Reducir las muertes, reducir la incidencia y que no haya gastos catastróficos en las familias en relación a la enfermedad, porque esto también está demostrado que la enfermedad, además de desarrollarse en situaciones, o por lo menos con más facilidad en situaciones de pobreza, también es una enfermedad que aumenta el empobrecimiento. O sea, las personas que además padecen tuberculosis, por la cantidad de dificultades que tienen, terminan siendo más pobres de lo que eran antes de enfermarse. Entonces, un poco resumiendo, 2014-2015 la estrategia Fin de la TB, y después hubo 2 eventos mundiales muy interesantes también, donde participaron los diferentes países, participaron presidentes, participaron ministros, que firmaron compromisos en esta línea. Una fue la Declaración de Moscú en 2017, y otra la reunión de alto nivel en el 2018. Argentina participó de esta reunión de alto nivel y también firmó compromisos. Esto es un marco legal teórico que es importante saber que existe. Después, cómo se plasma eso en la realidad cotidiana es otro proceso, pero al menos está bueno saber que existen estos documentos, y también existe el compromiso de Argentina en este marco. Respecto a la gran problemática de tuberculosis, decíamos que por un lado tenemos la tuberculosis multiresistente como un problema muy serio, y por otro lado la coinfección con VIH. Este es un gráfico que representa un poquito cuáles son los países donde es más frecuente estas asociaciones. Los países del centro, que tienen la intersección de los 3 conjuntos, son los que tienen mayor carga de las 3 cosas: tuberculosis, tuberculosis resistente y tuberculosis y VIH. Y después están las intersecciones entre los diferentes temas. Por ejemplo, en América nosotros tenemos tuberculosis multiresistente Perú, el país con mayor alta carga de tuberculosis multiresistente en América es Perú. Está entre los 30 países con carga más alta, y de coinfección de TB y VIH en América está Brasil. O sea, esto es para ubicarnos un poquito. Si bien América en el mundo representa solamente el 3% de los casos de tuberculosis, o sea, para nosotros es un problema muy grave, pero la verdad es que en el mundo, América, en relación a tuberculosis, solo representa el 3% de los casos. Bien, y acá tenemos de los casos estimados en América, en la región de las Américas, que son un 3% de la carga mundial, corresponde América a una tasa de 28 por 100.000. Recuerden que Argentina, después lo vamos a ver, tiene una tasa más o menos de 23 por 100.000. O sea que la tasa global de los países de América, esto siempre es un promedio, tiene un poquito más que el promedio que tiene Argentina. Pásame de nuevo la anterior. Uno de los problemas que existe en la región de las Américas es que de los casos estimados solo se está diagnosticando
más o menos el 80%. O sea, hay una brecha de los casos que estima OMS para las Américas de más o menos 50.000 casos que no se estarían diagnosticando. Acá tenemos el gráfico donde muestra un poquito eso, ¿no? Así todo, desde el 2000 al 2015 se aumentó el porcentaje de detección, siempre en base a las estimaciones, pero todavía hay un 20% según estas estimaciones de pacientes que no se están detectando en la región de las Américas. Y ahora vamos a ver un poquito Argentina, ya nos vamos acercando un poquito más a lo local. Vamos a ver que en 2018 los últimos casos, los últimos datos que tenemos vienen ya desde hace unos años alrededor de 11.000. Los últimos datos que tenemos del 2018 de casos notificados son 11.517 y fíjense que casi un 20%, que esto es un tema importante y relevante, 17%, casi un 20% tienen menos de 20 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres, un 85% de formas pulmonares, 9 de cada 10 son casos nuevos y recaídas. O sea que todo esto nos da un patrón de que la enfermedad está activa porque afecta a chicos en un 20% de los casos, afecta a población joven, después vamos a ver un poquito un gráfico con las edades. La población joven es la más activa socialmente. Y fíjense en el mapa, que esto es muy significativo, fíjense que en esa mancha roja que es el AMBA, residen el 55% de los casos de tuberculosis del país. O sea, un poco más de la mitad de los casos de tuberculosis del país están en esa manchita roja. Esto es algo muy importante y que requiere estrategias propias, porque como verán, está absolutamente concentrado. O sea, más de la mitad de los casos está en una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados. Y uno podría decir, bueno, en el AMBA viven muchas personas, lo cual es lógico. Pero fíjense que en el AMBA viven el 35% de la población del país y reside el 55% de los casos de tuberculosis. O sea que no es proporcional. Hay una cantidad de casos que supera lo esperable por los habitantes. Y cuando hablábamos un poco de la incidencia que se mide por 100.000, decíamos que la de América era 28 por 100.000, la de Argentina es más o menos 23,4 aproximadamente. Eso es el promedio. Fíjense que una de las características que tenemos en nuestro país, en otros lugares también ocurre, es que el promedio está influenciado por los extremos, pero no representa demasiado lo que ocurre en todos los lugares. Fíjense que tenemos lugares, provincias, que tienen el doble de la prevalencia del país, de la incidencia, perdón, y algunas tienen una cuarta parte. Entonces, esto habla de una gran desigualdad en los datos. O sea, nosotros como país, el tener 23,4 es un promedio moderado. Cuando lo vemos en el planiferio, como estaba el primero, o sea, Argentina está pintado en un color suavecito porque 23,4 por 100.000 no es un problema serio cuando uno lo mira como promedio. Cuando empezamos a acercarnos, cuando vamos como mirando con el zoom, empezamos a ver que hay distritos, hay jurisdicciones, provincias que tienen mucha más alta esta tasa. Y cuando nos acercamos aún más y lo vemos en detalle, lo vemos por departamentos, fíjense dónde quedó el promedio del país en verde en relación a lo que son los extremos. Hay algunas jurisdicciones que tienen más de 200 por 100.000 en el país. Entonces, la primera impresión de que cuando vemos el mapa en el planiferio de la Argentina, si lo vemos, comparamos con África, con Asia, decimos, bueno, en Argentina no es una gran problemática, tiene una tasa baja, moderada. Cuando empezamos a
ir distrito por distrito, nos encontramos con estas cuestiones. Y fíjense que esto que está en el norte, los lugares de mayor tasa, no solo es en el norte, o sea, también en el área metropolitana de Buenos Aires tenemos tasas que son como las del norte y tenemos tasas que son como las de África, cuando nos vamos a mirar por jurisdicciones. Y acá vemos en una línea de tiempo cómo venía el tema de la tuberculosis. Nosotros tenemos más o menos desde 1980 que venía en descenso. Fíjense que hay unos picos que se puede observar, pero la línea, la tendencia era al descenso. A partir del 2013 se revirtió esta tendencia y ahí tenemos la curva en ascenso. Los picos que se ven ahí, que ustedes pueden ver, uno es alrededor del 92-93, que tiene que ver con la aparición del VIH. El otro pico que se ve un poquito más allá, que es 2001-2002, que tiene que ver con la crisis del 2001-2002, y ahora estamos en la tendencia en alza progresiva. O sea, esto no cambia de un año al otro porque la tuberculosis, por sus características de enfermedad, digamos, es una enfermedad más bien crónica la mayoría de las veces, entonces no cambia en forma epidémica de un año al otro. Pero la tendencia sigue en alto. La del último año es más o menos parecida a 2018-2017. Respecto a sexo y edad, decíamos que, como ocurre en la mayoría de los lugares del mundo, es más frecuente en varones. Sin embargo, en los primeros años de vida no hay diferencia entre sexos, están parejos, y después a partir de la adolescencia la brecha se va abriendo. Esto puede responder, hay diferentes teorías de por qué ocurre esto. Algunas tienen que ver de las teorías con quizás cambios hormonales, quizás con conductas, con lugares de concurrencia, pero la realidad es que ocurre. O sea, es más frecuente en hombres que en mujeres. Y lo más importante de esto, fíjense dónde es el pico. Las barras más altas son de 15 a 40 años. O sea que esto vuelve a reforzar la idea que es una enfermedad que tienen los jóvenes, fundamentalmente. Los jóvenes son los que trabajan, en el mejor de los casos, o los que tienen una vida social más activa, son los que tienen hijos. Esto también justifica que haya casi un 20% de menores de 20 años. Y esto habla también de que haya casos nuevos, o sea que es una enfermedad que está en actividad absoluta en nuestro país. No se ve más en los grupos de edades más avanzadas, sino se ve en jóvenes que supuestamente son los sanos, o por lo menos uno no esperaría encontrar demasiada patología en la población joven. Estos son un par de gráficos que solamente es para demostrar que el promedio es una cosa. Cuando vamos por provincia ya el promedio se nos va desvirtuando, y cuando vamos por jurisdicción es muchísimo más desvirtuado todavía. Fíjense que tenemos algunos departamentos que tienen una tasa de 31,7 de mortalidad contra el promedio del país, que es 1,70. Entonces, cuanto más nos acercamos y más nos aproximamos a los territorios, las desigualdades son mayores. Y esto lo marcan los números, o sea, con todos los déficits que tiene la información, es un dato que se ve a simple vista. Esto también tiene que ver con la desigualdad. Fíjense, lo convexo de la curva habla de que con menos poblaciones hay lugares que se muere la mayoría de las personas. Esto también tiene que ver con la distribución de la mortalidad. La tendencia en los años de mortalidad, vieron que la tendencia de la incidencia, decíamos que del 2013 venía en descenso, 2013 empezó a subir. Acá no subió, por lo menos en los datos que tenemos, pero está frenada, está estable, no siguió bajando,
desde más o menos 2010 en adelante. La mortalidad seguimos con ese número y sin saber por qué se están muriendo. Acá hay algunos datos un poquito más locales en cuanto a, vieron que decíamos que en el AMBA residen el 55% de los casos de tuberculosis del país. Fíjense la priorización de estos son casos totales. Casos totales y casos fallecidos. Solamente es para que vean un poquito los colores y las asimetrías, o sea, donde los colores son muy rojos es donde la carga es mayor. Casos totales y fallecidos. Fíjense, Cava, el distrito más rico del país, está en rojo, en fallecidos también. Acá tenemos otro gran tema y otra problemática que es la falta de información. Nosotros en el sistema solamente sabemos, o sea, hay un 30% de pacientes que no sabemos qué pasó. De los 11.000 y pico, sabemos que empezaron y tenían diagnóstico, pero no sabemos qué pasó. Si dejaron el tratamiento, si fallecieron, si se curaron, a lo mejor se curaron y no están registrados. O sea, esto es un problema importante. Por supuesto, hay lugares que funcionan mucho mejor con la información, como esta región, pero la realidad es que en el total del país, nosotros hay un 30% de casos que no sabemos qué pasó. Acá esto está desglosado por localidades, casos sin información y casos con pérdida de seguimiento. Muchas veces los pacientes se pierde el seguimiento, ahora no se habla más de abandono, ya se cambió ese término porque el término abandono tenía una connotación muy personal hacia el paciente, como que el paciente era el que abandonaba, el responsable. El término pérdida de seguimiento es un poco más amplio, porque a veces el paciente deja de concurrir por un montón de otras situaciones o por también barreras propias de dificultades en la accesibilidad al equipo de salud y a los lugares. Entonces, ahora el término que utiliza OMS ya no es más abandono, sino pérdida de seguimiento. Muchas veces los pacientes se pierde el seguimiento y a lo mejor eso no se registra. Eso también es importante registrarlo, porque no es lo mismo perder el seguimiento a no saber nada, porque no saber nada a lo mejor se curó, pero no lo sabemos. Entonces es importante que todos los pacientes que ingresan al sistema y se denuncia tengan un cierre. Tenemos que saber si se perdió el seguimiento, si se curó, si falleció. Si se perdió, pero lo tenemos que saber. Lo que no puede quedar es sin información, porque eso es una nebulosa que no nos permite poder tener el panorama más claro, digamos. Nosotros tenemos, así como la estrategia Fin de la TB tiene sus pilares, que no se los nombré en realidad, pensé que había una diapositiva, pero de los 3 pilares, que eso es importante, tiene que ver fundamentalmente con la atención centrada en el paciente, con los tratamientos oportunos y también con la investigación. Bien, los ejes del programa sobre los cuales nosotros nos organizamos para ver por dónde podemos, dónde vale la pena poner el esfuerzo, a pesar de todas las limitaciones que tenemos, son estos un poco los ejes que, además de los fortalecimientos de los programas, o sea, nosotros desde el Programa Nacional tratamos de lo que esté a nuestro alcance colaborar y poder fortalecer al resto de los programas. Otro de los ejes son los diagnósticos oportunos y de calidad, otros son los tratamientos, el trabajo con las poblaciones de mayor riesgo y el tema de comunicación, información y difusión. Estos son un poquito los ejes sobre los cuales trabajamos. Nosotros se hizo en el 2018 un plan estratégico a 4 años, tratando de tomar los pilares, acá está, políticas audaces es el segundo, y sistema de apoyo para las políticas.
y el tercero es la innovación y la investigación. Este es el plan estratégico que ustedes lo tienen, se les va a entregar. El primer pilar, que tiene que ver con la atención centrada en el paciente, habla de diagnóstico, de tratamiento, de actividades colaborativas TB-VIH y otras comorbilidades, y tratamiento preventivo para las personas en riesgo y vacunación contra la tuberculosis. En cuanto a los tratamientos, lo que hemos podido incorporar es la cuádruple asociación. Esto se compra a través de un fondo estratégico que tiene la Organización Mundial de la Salud, que ellos son como los intermediarios, entonces eso hace que los costos para los países sean más económicos, y van estableciendo un listado de medicaciones que son las que consideran más útiles. Y bueno, ahora se incorporó la cuádruple asociación, que la tenemos, que quizás tiene un poquito el inconveniente de que las dosis, por ejemplo la de Ethambutol, que es uno de los planteos que se hace, queda un poco corta con la dosis que nosotros utilizamos. En ese caso, según el peso del paciente, si es necesario, se puede suplementar, pero la realidad es que esto está probado en el mundo y aparentemente no afecta la calidad de la curación. Al ser 4 drogas, tener un poquito menos de la dosis del Ethambutol al utilizarlo en formas combinadas. Lo que esto permite es que con 4 comprimidos en la fase de ataque se pueda directamente hacer todo el tratamiento. Y otra de las incorporaciones que realmente nos entusiasmó mucho es la posibilidad de tener los comprimidos dispersables para niños y niñas. No sé si ya lo empezaron a usar. Sí. Bueno, esto estamos también probándolo y también queremos después, vamos a ver si les podemos mandar, queremos recabar esos datos porque es la primera experiencia que se está haciendo en Argentina y queremos saber si realmente mejora la adherencia, como suponemos que sí, porque son comprimidos que se disuelven y que son mejor tolerados. La forma de utilizar de esto, hay que disolverlo con 5 mililitros de agua y tomarlo antes de los 10 minutos porque no tiene la película protectora, entonces pierde la efectividad. Pero está la triple y la doble dispersable. Ahí hay una foto de cómo se puede preparar, o con una jeringa o directamente en un vaso con los 5 mililitros de agua, revolverlo. El prospecto dice entre 5 y 15. Nosotros preferíamos 5, pues nos parece que es más fácil tomarlo que hacerlo muy largo. Pero bueno, lo importante es tomarlo rápido, de no dejar pasar mucho tiempo. Y la otra incorporación que hemos podido adquirir es la bedaquilina. La bedaquilina es una droga nueva que en principio se usa para tuberculosis extremadamente resistente o pre-extremadamente resistente, cuando hay pocas opciones terapéuticas, pero las nuevas guías de OMS dicen que ahora la incorporaron de elección en todos los multiresistentes. Nosotros no tenemos para todos los multiresistentes, por ahora y por el año que viene tampoco, o sea que vamos a seguir seleccionando a los pacientes que realmente tengan mayor problema de resistencia y la vamos a ir dejando para esos casos, por lo menos por ahora. Nos parece que ahora, primero era una droga muy cara, ahora bajaron el precio, cuando nosotros la compramos salía $3.000 el frasco, es un frasco por paciente, ahora bajó, ahora se equiparó a otras drogas de segunda línea, pero así todo nos parece que, además de que no tenemos para todos, nos parece que esto tiene que ser una cosa paulatina y ir registrándolo, porque es una droga nueva, entonces es importante registrar la experiencia, cómo se va tolerando, si hay efectos adversos o no. Entonces, bueno, ustedes por ahí, si ven las guías nuevas de tuberculosis multiresistente de la OMS, van a ver que de primera opción ellos dicen que hay que usar bedaquilina, linezolid de primera opción y moxifloxacina, o sea, las drogas como más óptimas. Nosotros por ahora
queremos que, primero, todos los casos multiresistentes pasen por el comité asesor, que se pueda evaluar. Como todavía, por suerte, no tenemos bastantes casos muy problemáticos, pero es un número que nos permite poder trabajar en forma personalizada. Entonces queremos que esto sea un proceso que se vaya avanzando, o sea, queremos que los pacientes saber quiénes son, qué dificultades tienen, si hacen toxicidad, si no hacen toxicidad, cómo es la resistencia. Pero bueno, sepan que la línea de OMS, a menos que cambie por algo, es que todos los multiresistentes reciban Linezolid, bedaquilina y moxifloxacina y después otras drogas. Creemos que un poco esto está basado porque ellos piensan en estrategias mundiales. Después cada uno, fíjense que si América es un 3% de la problemática, bueno, lo que representa Argentina, después cada uno tiene que adaptarlo a su realidad y a sus posibilidades y a su contexto. Pero esto es importante que lo sepan. Las nuevas guías propician la bedaquilina con las otras dos drogas que les mencionaba para todos los multiresistentes. Y el otro tema no menor es que esta droga, por eso también queremos ir de a poco y queremos ir documentando las cosas, porque esta droga aparentemente queda en la sangre, aunque el paciente la suspenda 6 meses. Esta droga se usa 6 meses nada más. Y los 6 meses siguientes, aparentemente la droga sigue circulando en sangre. Entonces, lo que nosotros pensamos es, ¿qué pasa si el paciente suspende el tratamiento por diferentes motivos? Si suspende todo, le quedaría, en teoría, esta droga circulando, lo cual estaría haciendo monoterapia con la bedaquilina. Entonces, ojo que esto, si realmente es así, puede generar... Podemos quemar la droga en muy poco tiempo. Entonces, eso también es una cosa que nos hace como tomar más recaudo de que esto sea una incorporación progresiva, que se vaya viendo cómo la toleran, cómo es la experiencia, etc. La siguiente. Sí la estamos usando también ahora, o sea, nosotros compramos para este año 20 tratamientos y se va usando el número 11 y se está usando para pacientes con tuberculosis resistente XDR o pre-XDR o pacientes con toxicidades severas, o sea, pacientes que tienen problemas de toxicidades y no toleran otras drogas, se está probando también con la bedaquilina y por ahora con buena respuesta. Bien, el otro tema es, esto es tedioso, pero bueno, necesario y la verdad que hemos podido mejorar mucho en la información. Les quiero contar, hasta el año pasado nosotros no sabíamos, o sea, tenemos un déficit de notificación global y además no sabíamos realmente cuántos eran los pacientes reales multiresistentes, porque las regiones sanitarias o las provincias nos decían, bueno, necesitamos tantos comprimidos de cicloserina, tantos comprimidos de tionamida. La realidad es que no sabíamos con certeza si todos los multiresistentes estaban tratados, si estaban diagnosticados pero no estaban requiriendo las drogas, si se había perdido el seguimiento. Entonces instrumentamos una planilla, que es la planilla para solicitud de drogas de segunda línea. Esto permitió que cuando el paciente tiene que recibir las drogas de segunda línea, muchas veces esto ocurre en el hospital. El que primero la llena es el hospital de referencia, que es donde se diagnostica. Entonces nos piden las drogas de segunda línea, la escanean o le mandan por foto o lo que fuere. Cintia recibe todas las planillas. Entonces nos tomamos el trabajo de chequear primero que el paciente esté notificado al sistema. Chequeamos que la sensibilidad sea, o sea, que las drogas que esté recibiendo correspondan a la sensibilidad que tenga. A veces nos ha pasado que por ahí nos piden etionamida. Cuando nosotros nos fijamos el antibiograma denunciado, es resistente a la etionamida. A lo mejor el médico no es que lo hizo por un error. Cuando él empezó a atender al paciente no tenía ese dato. Y capaz ese dato después no le llegó y se siguió repitiendo el esquema.
Entonces, todo esto nos permite, que es muy laborioso, es laborioso para los médicos que lo solicitan, es laborioso para nosotros, pero nos permitió poder ordenarnos y saber realmente cuáles son los pacientes, cómo se llaman, dónde están los que requieren drogas de segunda línea. ¿Es por multiresistencia? ¿Es por toxicidad? ¿Por qué? Y bueno, la verdad es que, de hecho, ustedes van a ver el próximo año, van a ver que la cantidad de multirresistentes en Argentina creció. Y probablemente creció, no sabemos cuánto, porque hay más contagios, que también puede ser, pero también porque mejoró la información. Así que bueno, estas cosas que son muy densas, en general los que atendemos pacientes, el tema planillas es un plomazo, la verdad. Pero la realidad es que todo esto es importante tenerlo más claro, porque también después de esto depende la compra que hagamos. Porque si nosotros, por ejemplo, el Linezolid nos pasó eso. Linezolid, que ahora no tenemos, tuvimos que hacer una compra de urgencia que entra mañana, pero se nos acabó además porque se empezó a usar en las toxicidades. Eso también, o sea, se vio que los pacientes que tenían problemas de toxicidad, el Linezolid lo toleraban bien. Y bueno, la indicación es correcta, pero eso hizo, como las compras uno las programa y después tardan 1 año y medio hasta que llegan, bueno, en el medio pasan cosas, pasan muchas cosas. Nosotros, empezando en septiembre del año pasado hasta mayo, recabamos 340 casos a través de esta planilla, de los cuales 244 era por resistencia. En el país se diagnostican más o menos 120 casos de tuberculosis resistente por año, más o menos. En esto seguramente enganchamos algunos de este año y otros del año pasado, porque los tratamientos son más largos. Pero así todo, esos fueron los datos que nos dieron. Bueno, y acá tenemos de dónde. Fíjense que la medicación de segunda línea, más de la mitad AMBA. El AMBA también es el lugar donde más multirresistentes hay del país. Y después tenemos por regiones sanitarias, por los lugares, de dónde fueron viniendo las planillas. Hay pacientes que a lo mejor el primer pedido fue en un hospital centralizado, en el Muñiz, por ejemplo, y después será de región quinta. Entonces puede ser que la segunda planilla ya no la haga el médico del Muñiz. Lo vamos viendo, no importa. Lo que queremos es que la información esté y de paso que los médicos también puedan articular, que el médico del hospital especializado también pueda saber que hay un médico que es el que está más cerca del paciente y a lo mejor es el que sabe mucho más y tiene muchísimo, con seguridad, mucho más contacto que lo del hospital especializado. Estos son de lugares no AMBA. Nosotros le llamamos la tuberculosis, es como que en la práctica la dividimos en AMBA y no AMBA, porque teniendo un 55% en el AMBA, el resto es no AMBA. Y después tenemos mini AMBAs que van vislumbrándose, como Rosario, por ejemplo. Para nosotros es un mini AMBA que va apareciendo. Bueno, también esto es el tema de lo que pudimos, los datos que pudimos tener aparte a raíz de esta planilla. Que esto no tiene que ver, o sea, no es que esto exime de la notificación, al contrario. Esto nos sirve a nosotros para saber cuáles son los reales que requieren medicación de segunda línea hoy y por qué. Bueno, otra de las líneas estratégicas es el tema de la tuberculosis infantil. Vieron que decíamos al principio que en nuestro país casi el 20% de los casos está dado en menores de 20 años. O sea que para nosotros esto es una problemática muy importante, con todas las dificultades que atraviesa la tuberculosis pediátrica por la dificultad en el diagnóstico, las dificultades en los tratamientos, en la tolerancia, etcétera. Esta es una línea también de la Organización Mundial de la Salud de hace varios años, donde habla de una estrategia de 0 muerte por tuberculosis. Nosotros también trabajamos para eso y se realizó hace ya unos, no sé, no me acuerdo cuántos años, el convenio con la SAP.
2010 un convenio con la Sociedad de Pediatría y el Programa Nacional para tratar de trabajar en esta línea de 0 muerte y pérdida de seguimiento por tuberculosis. Eso es más difícil, pero bueno, las muertes siguen existiendo. En 2019 no teníamos ninguna registrada hasta la semana pasada, que falleció un bebé de Córdoba, con creo que 45 días más o menos, de una tuberculosis congénita que la mamá no tenía diagnóstico, estaba con una infección urinaria, aparentemente con algo renal. Bueno, no está acá porque fue la semana pasada, pero fue el primer caso notificado e informado de tuberculosis, fallecimiento por tuberculosis congénita de la provincia de Córdoba. Y en estos chicos tampoco sabemos algún caso aislado, quizás, bueno, como este caso de Córdoba, que nos mandaron toda la información, pero muchas veces no la sabemos tampoco, sabemos el dato y tampoco sabemos cuál fue la causa, que eso también es una deuda pendiente. Y otra de las cosas que en este convenio que les contaba con la Sociedad de Pediatría, el convenio consiste fundamentalmente en capacitación, en participar desde el programa en las capacitaciones que hace la Sociedad de Pediatría en sus regionales. Ahora el 21 de agosto se hace uno en el Hospital Elizalde. Y también se instrumentó un informe mensual por el cual el CONI, que es donde está la información, nuestro sistema de vigilancia tiene centro en el CONI en Santa Fe. Ellos mensualmente nos pasan los datos de los niños y niñas que se han diagnosticado con tuberculosis y que deberían haber terminado el tratamiento y no hay datos. Y nosotros los reenviamos a las regiones para que traten de averiguar, eso lo reciben, para que traten de averiguar qué pasó con esos niños. Así que eso también permite estar como más a tiempo real, digamos, porque esto ocurría una vez por año cuando el CONI nos mandaba los datos de todo lo que había pasado con los niños. Ahora lo que hacemos es pedirles que nos lo haga mes por mes para ver si se puede recuperar alguno de los chicos que esté perdido. Bien. Retomamos entonces dentro de los grupos de mayor riesgo y para poder trabajar en el tema de tuberculosis, ya vimos los niños. El otro es la población privada de libertad. Esto es una problemática mundial y también es muy importante en América esta problemática. Se estima que en las cárceles la prevalencia es 100 veces más que en la población civil y hay países en los cuales la carga de morbilidad de la enfermedad en las cárceles es un 25%. Uno de los países de América que tiene una muy alta carga de tuberculosis y además muy bien estudiado y muy trabajado es El Salvador, que tiene mucho trabajo en cárceles. Y esto está favorecido, bueno, los que alguna vez han estado o han visitado alguna cárcel, uno lo puede observar, sobre todo en las regiones del AMBA, donde la superpoblación, el hacinamiento, la falta de ventilación, coincide además con el grupo etario. Nosotros decíamos que la mayoría de los casos de tuberculosis es en pacientes jóvenes y también la mayoría de las personas privadas de la libertad son jóvenes. El tema de los traslados, la malnutrición, el tema de las adicciones, o sea, todo hace un terreno propicio para que la tuberculosis sea un problema muy serio y de hecho después obviamente a veces las personas entran enfermas, a veces se contagian estando adentro y después cuando salen contagian a veces a sus familiares o mismo en las visitas. Tenemos un grupo familiar bastante emblemático que el caso índice es un detenido que en realidad estaba haciendo tratamiento para tuberculosis porque tenía una baciloscopía positiva, pero como no se le había hecho prueba de sensibilidad,
anduvo bien un tiempo, porque eso es lo que pasa a veces. O sea, el paciente que tiene una tuberculosis resistente, el tratamiento de primera línea a veces un poco le sirve y lo mejora. Entonces, a veces hasta negativizan el esputo y mejoran la radiografía también, pero eso es un tiempo. Entonces, después esto avanza y bueno, y después contagió a varios de sus familiares. Y después los familiares se van contagiando entre ellos. Entonces, el primer concepto es que todo paciente que está o estuvo detenido tiene que tener prueba de sensibilidad. Hay que instrumentar la forma y ver por dónde, pero es una indicación. O sea, la estrategia fin de la TB que veníamos hablando antes establece que todos los pacientes que tienen tuberculosis tienen que tener prueba de sensibilidad. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos que ir, como todo, viendo de lo que se hace ahora, ir avanzando, a ver cómo avanzamos, porque hoy por hoy no están los laboratorios preparados para satisfacer la demanda de los 11.600 casos para hacer prueba de sensibilidad. Pero es un camino, y sí o sí tienen que tenerlo los que tienen más riesgo. Y uno de los grupos que tiene más riesgo son las personas privadas de la libertad, aunque sea su primer episodio de tuberculosis. Otro de los grupos son los que ya tuvieron tuberculosis, los que tienen VIH, los niños tienen que tener cultivo y prueba de sensibilidad, las personas privadas de la libertad, otros inmunodeprimidos, diabéticos, personal de salud, bueno, son los grupos de mayor riesgo. Pero esto es importante, o sea, todo paciente que está o estuvo detenido, que tiene tuberculosis, hay que solicitar una prueba de sensibilidad, de cultivo y prueba de sensibilidad. Y sepan también que el Instituto Malbrán ha dispuesto para casos que no se pueden resolver en el área que corresponde, digamos, a través de la red de laboratorios y siguiendo un instructivo, no es así abierto a todos, pero si entra en el grupo de riesgo y no lo puede resolver en su área, a través de la red de laboratorios se puede trasladar la muestra para hacer el GeneXpert. El GeneXpert es un método que en 2 horas se puede detectar el ADN del bacilo, que es casi como si fuera un cultivo, o sea que con poquitos bacilos da positivo, y además tiene el plus de detectar la principal mutación de resistencia a rifampicina. Entonces, si es un paciente de riesgo para tuberculosis resistente, los pacientes privados de la libertad lo son, bueno, si no se puede resolver el antibiograma en su zona, a través de la red de laboratorio existe esta posibilidad. Y esto lo que da es una posibilidad de diagnóstico rápido, que es muy importante. El otro tema son los contactos de multiresistentes. Los contactos de multiresistentes también hay que tener un diagnóstico rápido. Entonces sepan que está esta posibilidad de esta disponibilidad del GeneXpert. Nosotros, la idea es que se vaya mejorando todo esto. Ahora la semana que viene tenemos una reunión con la gente de laboratorio, de los representantes de los laboratorios de referencia, para ver cómo se puede avanzar con las pruebas de sensibilidad. La realidad es que si una prioridad es el AMBA. Si pudiéramos, todos los pacientes del AMBA tendrían que tener prueba de sensibilidad. Hay un convenio en el Ministerio de Salud con el Ministerio de Justicia también. Muchas veces estos convenios marco establecen como líneas de trabajo. Y esto fue en el 2008, donde se hizo un convenio del Ministerio de Salud con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, habida cuenta desde el concepto que la persona privada de la libertad, el único derecho que tiene cercionado es la libertad, no los otros derechos. El derecho a la salud lo sigue teniendo como otros derechos también. Entonces, a raíz de este convenio se establecieron, bueno, capacitaciones, visitas, hay una línea de 0800 por la cual las personas privadas de la libertad se comunican a la dirección de SIDA cuando tienen algún inconveniente o hay un 0800 o por falta de medicación.
Este convenio se firmó fundamentalmente con cárceles federales. Provinciales intervinieron algunas, pero no intervino provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares que tiene una de las problemáticas más serias. Se hizo, bueno, hay recomendaciones, hay material de recomendaciones para personas privadas de la libertad, hay unas recomendaciones cortas para tratar de establecer cómo trabajar, y además se hizo una capacitación por telesalud a distancia a diferentes penales, pero del federal, del país, con el tema de tuberculosis, que fueron como 6 charlas que se iban dando, y la idea es retomar. Hay un programa de cárceles que trabaja en contexto de encierro en el Ministerio, que forman promotores dentro de las personas privadas de libertad. Entonces esto permite, se tratan diferentes temas, entre ellos tuberculosis, que los mismos compañeros puedan detectar, y de hecho a veces ocurre, son los primeros que detectan cuando hay alguien que eventualmente puede estar enfermo y instan a que pueda concurrir y hacerse los estudios, etc. Habida cuenta de la superpoblación, porque no es lo mismo la realidad de las cárceles de algunas provincias, donde, bueno, tienen otros espacios, a lo que es lugares de Buenos Aires o del AMBA. Dentro de las otras poblaciones, bueno, está el tema de la coinfección TB-VIH, que esto también es una línea de ya hace varios años. El primer punto y lo principal es que todo paciente que tiene tuberculosis tiene que tener un análisis de VIH, porque es la forma de saber si está infectado y poder empezar el tratamiento en forma precoz. Y al revés, todo paciente que tiene VIH tiene que tener una búsqueda activa de tuberculosis, desde la PPD, el catastro radiológico, el estudio del esputo si es sintomático respiratorio. Y bueno, en esta línea hay guías. Hay una guía de atención, diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención de tuberculosis y también de VIH. La idea ahora es ver cómo se puede ir descentralizando, porque la realidad es que los hospitales especializados son muy buenos para los diagnósticos, pero no resultan efectivos a la hora de sostener los tratamientos. Entonces, en Argentina el 80% de los casos se diagnostica en hospitales especializados. Hay muy poco diagnóstico en el primer nivel de atención, y lo peor no es tanto que se diagnostica en el hospital, lo peor es que después se pierde el seguimiento y el hospital no lo va a ir a buscar a su casa. Entonces, una de las estrategias es tratar de promover la atención tanto de VIH como de tuberculosis en el primer nivel, y que pueda ser tratado tanto el VIH como la tuberculosis por médicos generalistas, médicos clínicos, y sí articulando con los especialistas cuando es necesario, digamos. Otro de las poblaciones también en riesgo es el tema de los migrantes. Nosotros, en Argentina, el porcentaje de migrantes con tuberculosis es muy bajo, o sea, es aproximadamente un 8, un 10%, o sea que la mayoría de los pacientes enfermos son de nacionalidad argentina. Pero sí es verdad que la problemática de la migración agrega otras complejidades. Nosotros fortalecimos bastante el vínculo con el programa de Bolivia, por la cantidad de pacientes que compartimos y por los traslados también. O sea, hay mucho traslado, tanto en frontera como de Ciudad de Buenos Aires a Bolivia, pacientes que van y vienen. Y esto hace que muchas veces se pierdan los tratamientos porque el paciente, cuando se tiene que trasladar de un lado, o sea, ida o vuelta, no importa, pero muchas veces los traslados no son programados, entonces el paciente tiene que viajar por alguna situación y llega al otro país diciendo yo estoy haciendo tratamiento para tuberculosis, pero no hay ninguna constancia, no sabe qué toma, entonces esto hace muchas veces genera muchas dificultades. Nosotros tuvimos vínculo con la gente del programa de Bolivia,
y tratamos de fortalecer la vía formal de derivación, que es a través de un formulario del Mercosur que se utiliza para los diferentes países, y también tenemos desde lo informal un grupo de WhatsApp Argentina-Bolivia. Entonces muchas veces, como pasa siempre, el grupo de WhatsApp es lo que da el alerta y dice, bueno, estoy acá en Tarija, llegó el paciente X que dice que se atendió en el San Juan de Dios de la Plata y no sabemos nada. Entonces nosotros desde el programa tratamos de funcionar de nexo para que esa información llegue donde tiene que llegar. Ida o vuelta, o sea, es bidireccional, digamos. Muchas veces lo podemos solucionar, a veces no, pero la realidad es que tenemos ese recurso y ha funcionado bastante. De hecho, tuvimos acá en el 2018 15 transferencias que se realizaron con todos los datos. Sí. Por eso en el caso del paciente cuando llega a Bolivia informe que está en tratamiento. El tema es que pasa porque si no dice nada. Claro, si no dice nada, no dice nada. Sí, ahí ya es más difícil. Pero muchas veces el paciente se acerca a algún lugar y dice, o mismo cuando viene de Bolivia para acá, llega acá y dice, yo estaba haciendo tratamiento. Entonces ahí con los datos se puede recabar esta información. Sí, si no dice nada, bueno, queda ahí. Queda ahí hasta cierto punto, porque en realidad, si se atendió acá, nosotros tenemos que saber qué pasó con ese paciente. Si no vuelve, tenemos que averiguar en su región, en su domicilio, si el paciente se fue, y a veces ahí te dice, si sabemos dónde se fue, tenemos el punto focal en Bolivia para que se puedan acercar. Es más difícil, pero también se puede aprovechar esa posibilidad. O sea, nosotros tenemos contacto con el jefe de programa de Bolivia y puntos focales, así como acá tenemos un referente de cada región sanitaria, ellos tienen en cada departamento de Bolivia un referente. Entonces, cuando hay algún paciente, algún dato que hay que completar de un lado o del otro, articulamos. Y también es un servicio abierto, o sea, la idea es que ustedes, cualquier situación así, nosotros se comuniquen al programa, manden un mail a través de las doctoras o como fuera, y que nosotros podamos servir de nexo, a ver qué pasó. O a veces si se pierde un paciente, a lo mejor ustedes averiguan y la familia le dice viajó a Bolivia. Entonces, si ustedes tienen el lugar a donde viajó y la dirección, nosotros podemos avisar en Bolivia que traten de buscarlo. Entonces, bueno, la realidad es que esto ha permitido evitar discontinuidades en varias situaciones. Bien. ¿Hay otro país sí. con los cuales saber del sistema? En realidad con Bolivia es el que lo tenemos más aceitado, pero con Perú también, os digo, más aceitado es con grupo de WhatsApp, porque por número lo que más había era con Bolivia. Pero vínculo con los jefes de programa tenemos de toda la región de las Américas. Con Perú tenemos gran vínculo también, Paraguay también, y el resto ya te digo, o sea, hay un grupo que nosotros formamos parte que es Tuberculosis de América. Entonces están los jefes de programa de cada país. El más ejercitado es con Bolivia, pero por una cuestión de frecuencia. ¿Y ustedes como programa, dentro de los migrantes, la mayor cantidad son de Bolivia? Sí. Sí, igual, ¿Se ven los centros de salud también? Claro, igual aclaro, porque después muchas veces la gente dice la tuberculosis es un problema que traen los bolivianos. O sea, solo es menos de un 10%, o sea que no es un problema de extranjeros. Para la Argentina, la tuberculosis no es un problema que predomine en población extranjera. Así todo, de los extranjeros, la mayoría son bolivianos. Y en segundo lugar, peruanos. El tema de Perú, ojo, es el tema de la resistencia. O sea, perdóname, quiero remarcar esto. Todo paciente peruano sí o sí tiene que tener un antibiograma también. Y esto es por una cuestión de número, O sea, todo paciente no peruano, proveniente de Perú.
Puede ser peruano o no, pero proveniente de Perú tiene que tener una prueba de sensibilidad. Bueno, otra de las líneas que estamos llevando a cabo desde el año pasado es justamente a raíz de este dato de que el 55% era en centros del AMBA y el 80% se diagnostican en hospitales, nosotros, y a su vez nos falta un 30% de la información, dijimos, bueno, empecemos a ir a esos lugares, vayamos en el AMBA hay más de 200 efectores donde se atiende tuberculosis. Elijamos cuáles son los 20 más que concentran la mayor problemática. La mayor problemática es mayor número de casos, mayor número de VIH, mayor multiresistencia, mayor tuberculosis pediátrica y no me acuerdo, antes tratados. Se establecieron, esto lo hicimos con la gente del CONI, ellos establecieron como las variables que iban a definir 20 lugares que eran como los más, más importante poder visitar, porque no podíamos ir a todos. Entonces, con ese score que ellos nos hicieron, identificamos 20 lugares. Entonces, estamos yendo a cada uno de esos lugares, nosotros les llamamos visitas de intercambio, y lo que hacemos es, primero, la gente del CONI devuelve la información de ese lugar. Por ejemplo, si fuera la región, o fuera acá el Cetrángolo no entró por número. Pero bueno, suponiendo que fuera acá, se les devuelve, bueno, todo lo que hay del Cetrángolo en el sistema de información. ¿Cuántos pacientes se atendieron? ¿Cuántos tenían antibiograma? ¿Cuántos perdieron el seguimiento? ¿Cuántos niños? Etcétera, etcétera. Y lo compartimos con la gente. Entonces, ustedes por ahí nos podrían decir, no, pero eso es mentira, porque acá prueba de sensibilidad se le hace a todos y a lo mejor solo hay un 5%. Bueno, ahí hay que ver cuál es la falla, no está cargado, cuál es el problema. Entonces se hace primero toda una devolución para identificar los lugares. Y nosotros ahí le decimos, miren, acá nos falta mucha carga de VIH, lo piden, no lo piden, cuál es el problema. Entonces nos sirve a nosotros porque vemos realmente si los datos que tenemos del lugar responden a la realidad, y también les sirve a los que trabajan todos los días porque dicen, yo me mato haciendo esto y después no figura. Acá están los lugares que fuimos. Y bueno, y algunos faltan, hay 6 de Cava, 14 de provincia de Buenos Aires, y la idea es después cotejar un año después si a raíz de este intercambio se modificaron algunas cosas. Así que en eso estamos, todavía nos falta. Otro tema que se nos apareció en realidad, digo, desde el AMBA, no es que en el país esto no ocurría, es la tuberculosis zoonótica, que es proveniente de animales o sus productos. El año pasado llamó la atención de 4 o 5 casos de niños con tuberculosis por Mycobacterium bovis que eran de la región del AMBA. Eso motivó toda una alerta de ver qué había pasado porque fue como en una secuencia medio rápida y bueno, una de las nenas tuvo meningitis con un cuadro severo, con secuelas, que era de tu centro, ¿no? No, del CESAC 18. Entonces, bueno, se hizo todo, Ciudad de Buenos Aires hizo su propia investigación epidemiológica y nosotros desde el Programa Nacional hicimos un par de reuniones y por ahora lo que se pudo saber, no se terminó eso, lo que sí... Primero es, incorporamos como indicación de cultivo a las que existía en el programa el haber estado en contacto con animales o haber consumido productos provenientes sin las condiciones adecuadas, presuntamente contaminados. Eso lo incorporamos como indicación de cultivo, porque la única forma de saber si alguien tiene un bovis o una tuberculosis humana es haciendo el cultivo, porque de hecho el Mycobacterium bovis
de las 4 drogas del tratamiento, salvo a la piracinamida, responde a 3. Entonces, un paciente con una baciloscopía positiva puede hacer el tratamiento, si yo no tengo el cultivo, puede hacer el tratamiento y curarse perfectamente y nunca nos enteramos que esto era por Mycobacterium bovis. Estos son algunos datos de presupuesto que tienen que ver, bueno, esto es el programa de tuberculosis depende de la dirección de SIDA en el ex Ministerio de Salud. Entonces nosotros, si bien tenemos en teoría un presupuesto propio de tuberculosis, pero no es muy riguroso, en general entra como en el combo del presupuesto de la dirección de SIDA. La siguiente. Esto es la medicación que tenemos en el momento. Hasta ahora tenemos medicación más o menos hasta entre octubre y fin de año, depende de las formas. Y después tenemos compras en marcha, algunas por licitación pública, otras por OPS. De las de segunda línea, lo que tuvimos faltante del Inesolid, seguimos teniendo porque entra mañana, ahora hay que distribuirlo. El resto más o menos tenemos, ahí tenemos la fecha. No tenemos en este momento rifampicina jarabe, pero sí tenemos la forma dispersable, hay una compra de urgencia de rifampicina jarabe, pero en la mayoría de los casos se reemplaza por la doble, a menos que sea una situación especial. Y después, ¿qué otra cosa no tenemos? Bueno, no tenemos de inyectable de segunda línea, solo tenemos capreomicina en este momento. Ahora en las nuevas recomendaciones de OMS sacan los inyectables, lo dejan como segunda opción. Igual tenemos una compra de Amica, porque de todos los inyectables la que se demostró un poquito de mejor actividad es la Amica. Igual nosotros no es que no la vamos a usar más, o sea, la idea es si se puede reemplazar con otra cosa que sea un buen esquema, no es necesario el inyectable, pero si no, el inyectable es bactericida, o sea que es una droga importante para... No es que la vamos a dejar de usar. ¿Qué sucede con un chico resistente a isoniazida? ¿Qué da la rifampicina de suerte? Bueno, ahí lo que hay que hacer es, en el caso de no tener el jarabe, y bueno, o hay que comprarlo o hay que hablar que lo compre alguien. Nosotros tenemos una compra de urgencia en marcha, pero urgencia es en palabra, después en la práctica las urgencias llevan su tiempo. La otra, de última, lo que podría hacer es darle la doble igual y la isoniazida no le va a hacer efecto terapéutico. El tema es que uno le está agregando una droga potencialmente tóxica. Pero digo, habrá que evaluar si no se puede conseguir de otra forma en el mientras tanto. Claro, habrá que ver esa posibilidad. Esto es el listado de medicamentos. Como yo les comentaba, nosotros compramos por OPS, que es mucho más barato, son estos fondos estratégicos mundiales. Tienen la desventaja que después hay que sacarlo de aduana, eso es otro proceso administrativo que también hay que pagarlo, que se paga en dólares, o sea, es más barato, pero después hay un plus que tiene que ver con esto. Y después va ANMAT a hacer las pruebas de aptitud, toda la medicación que viene de afuera tiene que pasar por ANMAT. Eso suma tiempo, digamos. Meses. Bueno, después hay una compra de insumos en marcha también, que incluye el GeneXpert, que veremos esto cuándo va avanzando y para cuándo se puede contar con esto. Bueno, lo del CISA un poquito ya lo hablamos, pero desde enero del 2019 la notificación de tuberculosis migró al CISA con estas ventajas que tiene el CISA y otras que no tanto por ahora, pero que habrá que ver cómo se pueden mejorar. Lo que sí, las personas habilitadas tienen que hacer el curso para poder tener el usuario y poder utilizarlo. La principal ventaja es que se unificó la información, o sea, se unifica la información del ciudadano, la parte clínica y el laboratorio. Eso creo que es lo más útil, digamos. Y que cualquiera, o sea, de los que están habilitados, por supuesto,
puede ir ingresando dato nuevo. Cuando hay un dato nuevo lo ingresa y ya después el otro cuando va a buscar encuentra todo, digamos. Bueno, después otra de las líneas es articular con sociedad civil, que tiene que ver con esto de la estrategia Fin de la TV. Nosotros estamos firmando ahora un convenio con la cooperativa de acompañantes de usuarios de PACO, que creo que van a tener una charla muy linda seguramente, ellos van a contar lo que están haciendo. Así que bueno, pero otra de las líneas de la estrategia Fin de la TV es ir incorporando sociedad civil, porque la tuberculosis sola con el sistema de salud no puede avanzar demasiado. Entonces, bueno, la idea es ir incorporando esto. Y acá está el material que ustedes también lo reciben, el boletín epidemiológico con el formato de todos los datos, pero con una forma, esto antes eran planillas así como muy tediosas y ahora se le dio el formato del boletín de SIDA, que es un poco más atractivo para poder entender los datos y hay algunas notas importantes. Bueno, y después tenemos varias cosas no pendientes, así como intentando profundizar. Un tema pendiente y que creemos que amerita un espacio propio es la tuberculosis en escuelas, que va más allá de la tuberculosis infantil, o sea, porque la problemática escolar, de tuberculosis en escuela es algo que creemos que hay que ver cómo articular y que tenga un espacio propio, porque de hecho ni siquiera los manuales de OMS que hay cuando hablan de contactos, pero no hablan nada especialmente de escuela, si no es lo mismo un contacto domiciliario que un contacto escolar. Entonces creemos que esto es una línea que habrá que ir dando algunos pasos para ir avanzando en esto, porque la problemática lo amerita. El estudio de mortalidad también, o sea, es otra de las cosas que queremos con la gente del CONI, con los residentes de epidemiología, así que en algún momento, si esto avanza, vamos a pedir información, porque necesitamos saber por qué se mueren los pacientes que se mueren, qué era evitable y qué no era evitable. Después tenemos otra línea abierta también de trabajo con la gente de Chaco, porque por todo el tema del impenetrable chaqueño, donde hay un montón de cosas que trabajar ahí, y no solo en el impenetrable, también en la ciudad hubo varios casos de tuberculosis multiresistente en Chaco, en la ciudad, varios casos para lo que es el número, digamos. Así que bueno, también es otra de las líneas. Las actividades colaborativas de TB-VIH, nosotros al estar dentro de la dirección de SIDA, desde el nivel central muchas veces podemos articular actividades. Entonces, a veces cuando se van a dar charlas, tratamos de sumar y poder plantear esta problemática integrada. Pero bueno, esto también es una línea propia, lo que propicia la OMS es que haya lugares donde se centralice la atención, que el paciente no lo tenga que ver el neumonólogo, el infectólogo, uno le pide el hepatograma, el otro le pide el hepatograma y así da vuelta y vuelta. Entonces la idea es tratar de integrar en lo posible que la atención esté con esta línea de centrado en el paciente, facilitar las cosas que puedan ser comunes. Bueno, esto es un poquito... compartir con ustedes un poco las líneas. Estos somos los integrantes del programa, como verán somos poquitos. Y recientemente se incorporó una doctora para ocuparse de lepra, que le vamos a decir si puede venir el jueves que viene. Y después sí trabajamos mucho, tenemos bastante apoyo en diferentes cosas de OPS y tenemos un comité asesor interdisciplinario donde se mandan a veces los casos complejos para tratar de tomar las decisiones entre todos. Y bueno, esto es más o menos todo lo que tiene que ver con esta primera parte. Así que bueno.